Hola, holita a todo el mundo. Buenas noches, porque es de noche. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Voy a probar por fin Superliminal, que hace mucho tiempo, bastante, jugué a la demo, pero ¿qué pasó? Se grabó mal. Volví a hacerlo, se grabó mal, pero el problema estaba en que la primera impresión, mis primeras reacciones, no estaban bien grabadas. Se me veía, pero el audio se había perdido. Bueno, tuve un montón de problemas y es una pena porque yo no sabía del todo de qué iba Superliminal, qué iba de las perspectivas y no lo tenía yo del todo claro. Entonces yo me puse a jugar a esa demo de Superliminal y no sabía lo que estaba viendo. Yo cogía las cosas, pero qué hay que hacer, no sé qué. Así que lo voy a averiguar jugando esta noche. Are you filled with feelings of self-doubt? Do you find yourself prone to minimizing massive dilemmas, or for allowing the smallest problems to get blown completely out of proportion? At the Pierce Institute, our patent-pending Somnosculpt technology provides safe and effective dream therapy while you rest in the comfort of our flagship clinic. Located right next to the secondary overflow parking lot at the University Medical Center. Somnosculpt, we'll make your dreams come true. Bien, WSD y ratón. Efectivamente, se empieza como en la demo, en este trocito. Se coge la hojita, no se coge, se firma y no te deja leerla. Me gustaría poder leerla. He de decir que, vale, me parece fantástico que al menos hayan puesto los subtítulos en español, pero me hubiese encantado escuchar las voces en español, pero bueno, al menos hay subtítulos. No puedes correr, sí puedes saltar, no puedes agacharte. Esta era la sala. Yo cuando jugué la demo, de verdad que me da una pena porque estaba alucinando en colores porque no sabía lo que pasaba. Yo decía, ¿pero qué hay que hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? No sé, me puse a mirar estas piezas porque ponía percepción es realidad. Y yo decía, ¿qué? Claro, yo decía, ¿cómo que percepción es realidad? ¿What? ¿Veis? Y yo decía, ¿pero por qué se ha hecho grande? No comprendía el motivo por el cual se ha hecho grande. Y yo alucinaba, yo decía, ha sido por la luz, pensaba que era por la lámpara, pero no. Y entonces, claro, te quedas muy... trucazo, te quedas muy sorprendida, ¿no? Y al igual que puedes hacerlo gigante, lo puedes hacer muy chiquitito, pero ¿cómo se hacía? Te lo tienes que poner muy cerquita de los ojos para hacerlo pequeño y muy lejos de los ojos para hacerlo grande. Vas pillando más o menos cómo va. Terms of service accepted. Congratulations on falling asleep. Welcome to Somnosculpt. Your progress may be monitored by qualified specialists. This orientation will adapt you to eyelids, our interactive, lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. Vale. Y aquí en la cajita esta te dice mantener clic derecho para rotar. No sabía yo que se podía rotar. Creo que por aquí había una puerta. Efectivamente está ahí. Objects. Te dejan aquí esto a propósito para que veas que no puedes pasar con objetos. Eso es. Y ahora hay que coger el mismo. ¡Oh! Confirm. ¡Qué rayada! You can move freely, interact with surrounding objects, and listen to messages from your patient care team. Please note that I am the standard orientation protocol and that my voice has been explicitly chosen to remind you that I am not a part of your patient care team. I do not care. Vale. Pensaba que era una ficha, efectivamente, como nos ha pasado a todas las personitas. Y diréis, si ya habéis jugado hace mucho a la demo, sí, pero no me acordaba de esto. Ah, vale. Cojo la fichita. Eso es. Eso es. During eyelids, you will lose the ability to awaken suddenly due to realizing that this is a dream. Evidence. I have already informed you that this is a dream. You did not wake up. Vale. Please complete the remaining orientation activities. Bien. Anda. Anda. Ay, qué mal rollo. Esto me recuerda a Stanley Parable. ¿Qué es eso? Warning. You have deviated from the orientation pathway. At the Pierce Institute, patient safety is a keynote in our corporate priority tetrahedron. A variable degree of force can and will be authorized to ensure patient safety.
Please return to the orientation pathway. Ay. Ah, pues no. Pensaba que iba a resultarme complicado. All environments perceived during eyelids should reflect a typical mental state. If you believe your mental state was compromised by Somnasculpt, please provide a comprehensive, rational explanation in your post-procedural survey. Completed surveys may be eligible for a gift card. Ay. Eso es. No me acordaba que podía hacer ese tipo de cosas. Estaba mirando hacia arriba y no caigo. Vale. Bueno. Ah, vale. Estoy viendo a través de allí. Con lo cual, si yo paso por aquí y estoy por ahí, y si entro por aquí, voy a salir por aquí. Entonces solo me queda ir por aquí, porque esto no me sirve de nada. Sería un bucle. Ah, amiga, ya hice yo. Ole. Please stand by for polite recognition on your completion of the Somnasculpt orientation. Vale. You did it. To maximize the time allotted for your therapeutic journey, please do not delay in proceeding through the final doorway as indicated. Aquí va a pasar algo. Se ven puertas y cosas. Vale, no puedo atravesar ninguna pared. No hay nada que pueda coger. Con lo cual, yo creo que me va a tocar... Uy, qué susto. Me va a tocar hacer una cosa. Es probable que tenga que escalar hacia arriba y salir de aquí. Lo único que parece que hay pared. Tiene que haber algo por aquí. Me va a tocar ir hacia atrás y salir por la salida esa de emergencia. Se vuelca. Pero ¿por qué no se queda en rampa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y esto? Vale. Puede que haya conseguido un logro, pero... ¡Guau! ¿Habrá algo más en las otras salas? Ahora me han dejado con la intriga y la duda. A lo mejor se ha quedado atascado y cuando le da el botón se tendrían que haber caído las paredes y se ha quedado pilladísimo. Porque no tiene ningún sentido de que yo pueda ver todo... Ahora se ha... ¿Por qué ahora se ha caído? Vamos a ver... un extintor. Vale, no me ha servido de nada el extintor. Ding dong. ¡Ah! Ojalá no hubiese caído porque quería curiosear. Silencio. Mini soda. ¡Ay, qué mona! Es mini, pero yo te voy a hacer grande. Pues no, te voy a perder. La he dejado bugueada, en serio. Esto también creo que estaba en la demo. Uy, va. ¿Habéis visto qué otro caso? Engaño. También es un engaño. Míralo. Estos trucos visuales molan mucho. ¿Y este? Uy. Anda. Fake. Y diréis, ¿por qué le das a todos los escritores? Pues por si acaso hay algún logro, porque si no, no se podría tocar. ¿No? Bueno, este me le llevo. Vamos a ver. ¡Hala! Se acabó la música. Ahora cosas de mal rollo. Uf, he tenido suerte al saltar así. Bien. Imagino que estos son algunos de los dibujitos reales que hicieron las personas que han creado el juego, ¿no? Los desarrolladores.
Hace como el amago de que se ponga la música, pero luego no se pone. ¿Esto qué es? Anda. Vale. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to talk to you about being special. So special, in fact, that we have no idea where you are. But not to worry, we're working on it. Muy bien, o sea que están haciendo algún tipo de experimento o lo que sea. Algo ha salido mal y le han perdido. Ay, sí. Había que ponerse mirando y encajar la pieza y aparecía una pieza. Eso es. A pesar de tener una altura de personaje, que no sé cómo será, aunque se tenga que subir a juguetes altos, llega. Es desde aquí. Eso es. Y aparece una mesita. De verdad no sé cómo lo han hecho, pero es genial. Me parece muy guay. Y este igual. Ahí. Plop. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Ah! Que es una engañifa. Y aquí imagino que hay que dibujar la puerta de salida y aparece. Efectivamente, aquí faltaba el trocito este. Ahí. Eso es. ¡Anda! Es que es muy guay. Es que está muy currado. A mí me gusta mucho esto. Mira, mira. Con celo. Espera. Why are you doing this? Me voy a llevar la puertecita. Por cierto. Por si acaso. Uy, qué mal rollo. Me quiero quedar en el buen rollo. Pero lamentablemente no se puede. Así que tendré que continuar hacia adelante. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'm just popping in to give you a quick update on where you are. We still don't know, but please keep moving forward, and hopefully you prefer frequent updates to being reminded that you are completely lost. Ay, otro dibujito. Un alfil. Vale. ¿Y para qué? ¡Ay, va! Iba a decir, ¿y para qué quiero ese pedazo de alfil? Y es que se puede continuar para allá. Oh, estoy en el exterior. ¿Me da a mí que voy a tener que escalar hacia arriba? No, ok. Una mini puerta. ¿Pero podré subir hacia arriba? Vamos a intentarlo. ¡Ahí va! No. Hay un límite. Te dice que tururó. Vale. Pues, ¿para qué quería ayuda tanto dado? Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and we still can't find you. But you should now have access to a series of elevators that should trigger your subconscious to gradually wake you up. You should also find a variety of emergency exit signs that should lead you to them. Will all of this work? Absolutely. Ok. Anda, mira. ¡Ah! Y una curiosidad, si se supone que está dormido o dormida, porque mi personaje, yo soy mujer, pero no me veo en el juego, ¿cómo que se comunica a través del radiocasete? ¿Se ve la luna? Dime que se puede coger la luna. ¡Lo sabía! ¿Qué es? Es una bombilla ultra fake. Ahí va. Ah, que la puedes enganchar en cualquier sitio. Es una luna con comida encima y un cassette. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. In the event that this elevator does not wake you up, please don't interact with anything that strikes you as psychologically significant, as we will no longer have any way of controlling it. For example, if you see your parents, please punch them in the face as hard as you can and immediately run away. Pero si no me puedo defender, no puedo golpear ni hacer nada de eso. Vale, me he puesto a toquetear las cositas que estaban encima de la luna, ¿no? Y he encontrado la puerta, porque he visto este boquete y digo, no hay puerta. Soy un extintor, pero la puerta está en la luna. Yo me llevo el cubo. O el queso, que hace de cuña.
Y no se me ve lo que veo. Vale, el día de la marmota. Antes ponía a las 3, a las 4. A ver qué ha cambiado. Suite F, sí, sigue siendo lo mismo. Hacia acá no puedo ir. Efectivamente, había truco. This is an automated message for all patients who attempted to use an alternate pathway to access the next phase of somnasculpt therapy, but who have become trapped in a dream state paradox instead. Your decisions imply a failure of orientation, which reflects negatively on the standard orientation protocol. You will rectify this failure immediately. Aquí está. Y me llevo el cubito. Por si acaso. Mira, que hay otro. ¡Anda! Aquí vemos una piececita. Que se cae. Una piececita. Que no sé si servirá de algo. Y un ajedrez, pero no lo puedo coger. No sé. Ah, vale. Ya decía yo. Ay, qué susto. Professional tip: the average adult can only withstand 3 to 5 dreams per night. Once this threshold is eclipsed by entering more dreams, your mind will suffer an explosive mental overload, reorienting you for the emergency exit protocol. Please subject yourself to explosive mental overload. Y efectivamente no me puedo llevar rata. Me he estado haciendo el tonto. ¡Anda! ¡Anda! ¡Qué engaño! ¡Ay! El juego es bastante relajante y curioso a la vez. Yo tengo que estar aquí por algo. Seguro. No es un juego que altere demasiado, entonces da para estar tranquilamente explorando sin alteraciones. Aunque yo me pongo nerviosa con todo. No puedo moverlo. Ahora. Los 3. Vale. Pues le voy a poner ahí. Este ahí. Y este también sube. Vale. Ah, vale. Que puedo hacer el truquito de subirlo estando encima. Lo cojo, me salto y subo. Ah, sí. Y ahora tengo que saltar. Es que salta muy mal aquí. Si fuera música. Please note that a reluctance to volunteer for the risks associated with explosive mental overload implies a misunderstanding of all other solutions, all of which are far more traumatic and likelier to result in catastrophe. I am not capable of suboptimal suggestions. Please exit this dream as soon as possible. Vale. Anda. Bien, algo ha pasado porque quiere que salga pitando del sueño. Veo que las habitaciones se repiten. Un poco. Ah. Oye, solo... Se me ha desmontado el dado. Anda. Es una puerta. No puedo coger nada más. Voy a hacer chiquitito. Y lo lanzo. A ver qué pasa. Susto gratis. Las 3, las 4, las 5. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and despite touring the Waterfall Serenity Zone in the previous section you've just completed, you may still be experiencing feelings of worthlessness and self-doubt. Normal. Why do I feel like everything is going wrong, even when the sun is shining? Bueno, alguna trampa me voy a encontrar, verás. A ver. Este es un poco... No. A mí malos rollos no. Se supone que era un... Se supone que era un juego tranquilo. Cachis, normal. Es que aquí hay una puerta. No, es una ventana. No, no me gusta. O sea, ¿qué necesidad hay de hacer
algo mal rollisco con lo tranquilito que estaba siendo. De momento no veo nada, pero tampoco quiero quedarme aquí. No. O sea, ¿era necesario esto? ¿Y eso? No. Ah, ¿qué es eso? ¿Qué susto la sombra? No me quiero asustar, es de noche, estoy tranquila. ¿Y esto qué? ¿Qué es? ¡Ay, la luz! ¿La puedo hacer grande? No. Voy por aquí. Sustos no. ¿Qué? Muy bien. Me encanta Sunday. No sé dónde tengo que tirar porque no veo nada. ¿Realmente se debería de ver algo o...? Ahí va. Ahí va. ¡Ah! Mira. La han puesto a propósito así. Se lo han sacado de los Simpsons. No puedo. ¿Qué es eso? Ah, es una trampa. Es un hueco. Menos mal que lo he visto. Ah, mira, aquí está. A ver. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to talk more about the feelings of worthlessness and self-doubt I mentioned before. You feel this way because you want the kind of happy life you see all around you, the kind you know everyone else is enjoying. And that's exactly why we're here to help. O sea, que se supone que sientes esas cosas. Anda, mira que está. Porque es lo que desea, ¿no? La felicidad y tal. Entonces, todo esto tiene por su propia inseguridad, sus ganas de... ¡Ay, desgraciados! Es que qué mala baba. Su gana de tener esa felicidad, básicamente. Sí, ahora súper quietecita y calladita porque estoy tensa. Y no quiero llevarme el susto y tal. Me van a hacer entrar por aquí, que sí. Efectivamente. Pero no veo nada. Así que voy de culo. Un ajedrez. Ah, mira que hay una flecha. Ay, ¿veis? Imagino que sí, que estaba hecho a propósito para que fueras hacia atrás y pudieras ver qué hay. Warning. You were advised to subject yourself to explosive mental overload Sí. by descending into additional dreams, but have now descended into a dream within a dream instead, disorienting yourself even further. You are responsible for failing to make this crucial distinction. O sea, usted es el responsable, claro. O sea, será posible. Ah. Sí. Vale. Ok. Ahí. Ala, alumbrado. Did you know that unintentional multi-dream layering occurs in less than 1% of patients? This correlates strongly with the 99% of patients who are able to follow simple instructions from the standard orientation protocol. Lo sabía. Es que lo sabía. Tío, va a desaparecer. ¿Qué necesidad había de ponerme nerviosa? Parece que pone IKEA. Solo que pone idea o algo así. Idea. Vale. Estoy más tranquila al poder ver luz, aunque esto parece un laberinto
Sí. Y la lata se viene conmigo. Enjoy, avocados. Las 6. Bien, este parece más relajante, pero no nos podemos fiar porque lo mismo... Ala. ¿Y el 9? Uy, qué cabritas. ¡Hondo! Espera, no quiero petar el juego. ¿O sí? No. ¿Este? Sí, este sí. Está gracioso. ¿Quién ha cambiado la radio? Nubes. Fakes. Attention, Dr. Pierce requires you to note the following risks of dream overexposure. Significant memory loss, both quantitative and qualitative. Hallucinations of dreaded or annoying objects. Unrealistic beliefs about the lengths of hallways. And other side effects which have not yet been discovered or which cannot be understood. Anda. Mirad lo que hay ahí. Ay, ¿cómo llego a eso? Espero que no se cierre esta puerta. Clic derecho para restaurar. ¿Restaurar el qué? Anda. Uy. Ahora sí que voy a poder. Anda. Me ha costado un montón. O sea, todo este follón para coger eso. Madre mía. Estaba aquí la salida. Ay, es verdad. No. Vale. ¿Qué es? Uy. ¿Lo veis? No me gusta. Ahora sale una carita. No sé si en algún momento ha salido y no me he fijado, pero creo que ha sido ahora. Porque antes era un punto, ahora es una cara. No me gusta. Uy, una manzana. ¡Ah! Vale, rodando. Tarata, tarata. No ha sido difícil, pero... Sí, esto es lo mismo. Uy, ahora es de otro color. ¿O es por la luz? No, es según le dé. Anda. ¿Y si voy para allá también me empuja? No, a mí no, solo las montañas. ¿Qué habrá? ¿Qué habrá aquí? Prefiero no descubrirlo. Pues no me queda otra que saber qué pasa. Vale, que vuelvo. Ahora es cuestión de perspectiva. Que yo venga aquí y haga así. ¡Sí! Era muy sencilla. Y yo me estaba complicando. Porque claro, no sabía qué pasaba. Warning. Dr. Pierce is frantically submitting numerous spelling and grammar mistakes into the standard orientation protocol in a desperate attempt to counsel you. I have no subroutine to correct these errors, but I cannot compromise the integrity of the standard orientation protocol. You will not receive these messages. They would not make sense regardless. Pues vaya. Pues estamos en las mismas. Es hacer algo así, ¿no? Ay, eso es. Vamos a ver si consigo. Uy.
Bueno, lo de las nubes es ya lo habitual, que pongan ahí nubes falsas. Attention, Dr. Pierce continues to input significant errors. I will interpret his basic ideas. Hello, my introductions are redundant. I am a real doctor who went to doctor school. VR has never been a mistake. I can help you, but I also do not know how. Transmission ends. Anda. Anda, ya no se estropea. ¿Pero qué son? ¡Ay, son mini maquinitas! ¡Qué gracioso! ¡Ay! Hello, name is my Pierce Dr. Glenn. To the Somnosculpt Welcome Experience, team of your care leader patient years 10 development. Conditions struggle you whatever with? Professional invention. Edge science with cutting, a tomorrow can bright. And buts, no ifs or luck good. Vale, ahora resulta que Yoda es el doctor de la clínica esta. No sé para qué me traigo esto, si luego desaparece. Mira, manzanas. 7. Pensaba que no podía moverme bien. Y era porque está enganchado aquí. Vale, ha cambiado. Para acá era eso. Estoy en la D. Ahora estoy en la D. Estaba en la F. La imagen se repite una y otra vez, si no me equivoco. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. This is a notification that you have reappeared on our monitoring system after a prolonged absence. Please continue to do whatever you did most recently, and discontinue whatever you were doing immediately prior to that. Anda. ¿Qué pensabas? ¿Que me iba a comer el suelo? Así de primeras, sin mirar ni nada. A ver, uy. Ups. Una casita. Vale. ¿Esto es fake o cómo? ¡Anda! Estoy en otra sala. No es el mismo sitio, pero... es la misma sala, pero he aparecido por otro lado. El juego mola mucho. Es muy relajante, quitando esos momentos que nos ha puesto de tensión innecesarios. Pero es muy relajante y muy guay. Uy, me han estafado. Mira, si antes digo lo de que es relajante, me ponen cosas de mal rollo. Silencio. Mira, aquí sí que hay una de verdad. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. In addition to continuing and discontinuing as mentioned earlier, please also disregard any unsettling experiences that you may have recently had. Everything should have now reverted to being soothing and Eso therapeutic. espero. If this is not the case, you may be receiving this message in error. Pues qué bien. Eso no me tranquiliza. Uy, uy, uy. O sea, es que cada vez que digo que es tranquilita y que no sé cuántas, hay cosas que no lo son. ¿Qué es eso? Algún motor. Ah, mira, un ventilador. El único sitio que me faltaba. E imagino que tengo que tirar esto. Eso es. Fantástico. Ay, qué gusto. El sonido ese molesto. Mola un montón. Y soy enanísima. Uy, que me choco. Gimnasio, ¿me queréis decir algo?
Mira, otro... anda, anda. No me había fijado. Seguro que aparezco saliendo por aquí, ¿no? Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, Espérate. and I'd like to read you my favorite inspirational quote by me. The worst thing you can do is focus on negativity. It won't spare you from the cage of death, the pain of disease, the cruelty of time, the cold shell of human nature, or the eventual loss of everything you've ever held dear. Whatever you do, don't focus on that. Ya lo veréis. Os lo he dicho. Una piscina. ¿Esto qué es? Ah, sí. El desagüe. Oh, castillito. Ahí va. Vale. Uy. Mira dónde ha aparecido. Ahí. Efectivamente. Si es que no piensas, cosita. Ya tengo un poquito de sueño y se nota que no rejuego igual. Vamos a ver qué dice el doctor. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to thank you for triggering every single one of our 823 emergency protocols. This will assist us greatly in improving the system for future patients. Congratulations. Anyway, you're now headed in the right direction, and we should be able to initiate the emergency exit protocol shortly. No sé por qué suena el porrazo final, pero esa canción es la que sale en Big. Me mola mucho. Vale. Verás. Pues me llevo esto. Y la otra... Ay. Anda. Off. Ahora tengo que salir por esa. ¡Tarán! He crecido un poquito. Ay. Me largo. Ha estado bastante guay este. Ascensor, extintor y... Vale. Un gatito. 3 otra vez. Y aparezco aquí. ¿Qué ocurre? Emergency exit protocol initiated. Please prepare to conclude your Somnasculpt experience in 10, 9, ¿Por 8. dónde? Error. Error logged by. Orientation protocol. Stand by for analysis. Y yo corriendo por si acaso. Error analysis complete. You are exhibiting signs consistent with an increase in fear, hopelessness, and frustration. Pues vaya. This is inconceivable, as Somnasculpt therapy is proven to correlate with a decrease in these emotions. Bueno, veo que no puedo tocar nada. ¿Qué es eso? ¿Un cubilete? No lo puedo coger. No. Hypothesis. Patient was improperly oriented. Conclusion. Impossible. Ah, vale. Reformulating. Dice, ha sido orientado incorrectamente. Pues la culpa habrá sido de esa gente. Improved hypothesis. Patient requires additional Somnasculpt therapy. Conclusion. Emergency exit protocol cannot proceed. Emergency exit protocol has been emergency destroyed. Maravilloso. Cierta, sí. Instruction. Continue with Somnasculpt therapy indefinitely on an independent basis, as all orientation resources have been exhausted. This concludes your standard orientation protocol. Goodbye. Hala, ahí te quedas. Uy. Uy. Hace un momento estaba cerrada. Onda.
¿Y si me quedo quieta qué? Está hecho para que sigas hacia adelante hasta que pase otra cosa diferente. ¿Y si voy hacia atrás? Anda. ¿Qué? Anda. Uy. Si me arrimo suena. Si no, no. Silencio. A ver. Hay otro reloj aquí. Esto es infinito. Vale, ahora hay una pared ahí. F. Anda. Anda. Que voy a poder pasar. Ahora. Qué raro. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. Thank you for completing the Somnosculpt Standard Orientation Protocol. Before you begin the first phase of therapy, I'd like to briefly describe the finite and fragile nature of the dream state. No me dice nada más. Me ha asustado. No me esperaba eso. Uy. Pues estamos en las mismas. Y ahora, ¿hacia dónde me dirijo? Vale. Me he imaginado. Digo, esa va a ser ahora la salida. Vale, a ver, ¿qué dice? Of course, nothing is more challenging than the difficulty of changing perspective, of fundamentally altering your perceptions in a way that will enable you to face dire, trial-by-fire scenarios with solutions that could not be found otherwise. Ay, el cubilete, seguro que tiene que aparecer, ¿verdad? Anda. Me han engañado. Para que cayera. Eso iba a decirte, tengo que llegar allí. Pues mira, escaleritas. No me esperaba eso. Ahora me voy con la intriga de si se podía pasar para allá o no. Muy lista. No había mirado detrás. Seguro que es por ahí. ¿Verdad? ¿O no? Sigo poniendo que es hacia allá, pero poniendo trespasen, pero la percepción no es la realidad. Vamos allá. Vuelvo a caer aquí. Vale, voy a volver a pasar.
Vale. Tengo que pasar por encima, tal vez. Porque suena el sonidito ese y ya como que caigo en que algo hay que hacer. A lo mejor tengo que hacer atrás. No, no puedo, no puedo. Es que no puedo. Es que no hay nada con lo que interactuar. A ver, piensa. La percepción de la realidad. ¿Y si voy hacia atrás? Tampoco. No puedo clicar nada. Claro, te sonaba el pip. Ahora sí. Vale. Por 4. Por 5. Vale. Parece esto bajo un puente. Una piscina. Un dado gigantesco. Anda. Y el... Se ha teletransportado al lado. No sé por qué, pero se ha teletransportado. Espérate, que a lo mejor... ¡Anda! Me han engañado. Vale. Finally, while we respect the unique progress of every patient, you must understand that it is possible to completely exhaust your supply of dreams, thereby entering a state in which you will not be able to wake up, even with the help of triggering mechanisms. Anda. Ahí hay una pieza. Vale, ya estoy aquí. Pero ahora cómo subo ahí. Este sí que es ultra difícil. Este sí que se las trae. Es lo choque. Mira. Oh. Toma ya. No sé cómo lo he hecho. Ha sido algún bug o algo así de que he saltado y se ha puesto encima. Pero lo he conseguido. Gracias, caballito. Ups. Bien. Me acuerdo de esta sala. Por aquí creo que no hay nada. ¿O sí? Los planos. ¡Ah! ¡Qué vacilada! Me la he vuelto a liar cada vez que toco algo. Ah, mira. Ah, sabía yo. Estaba escondido. No puedo cogerlo. Este juego es súper rayante. Percepción en realidad, vale. Tengo que buscar la salida, pero no hay nada que me indique nada. Bueno, a la izquierda. No hay nada que me indique hacia dónde ir. En realidad.
voy a andar en círculos a ver qué pasa. ¡Ay, mira una flecha! Por fin. Vale. Me ha costado. A ver qué dices. Please listen carefully for the sound of an alarm clock, which will automatically play if you are approaching a destabilizing dream weight. Vale. Tampoco me ayuda mucho. Me da un poquito de información. ¡Uy! La madre que le trajo. Me da un poco de información, pero no termina de ayudarme. Wow. Vale, no hay nada. ¿Hacia dónde tiro? ¿Hacia la luna? Uy. Me habéis engañado. Vale, pues si esto es una pared, si sigo por la pared, llegaré a otra pared. Efectivamente, aquí está la otra pared. ¡Puff! Vale, pues en algún momento encontraré una puerta. ¡Puff! Ahora. Ahí. Ya se ve. Pero ¿cómo me la han liado así? Welcome. Uy, este es el mismo felpudo que se utiliza en el juego de... Ay, House Flipper. Imagino que habrá cosas iguales de House Flipper. Se utilizará el mismo... Ay, el mismo este... Para desarrollarlo. Me sale el nombre. Tengo sueño. Vale, a ver. Se ve como borrosete. This is highly unusual. It appears you have entered the Somnasculpt diagnostic framework. Patients do not have access to this dream. Vale. Espérate. Diagnostic warning. Unrealistic use of dream objects may result in dream integrity fail states. Que seguro que esto es la casita donde estoy. Bueno, la casita, el centro este. No. Mi cachis y la mar. Uy. Que se escucha música aquí. Espérate. Efectivamente, si salgo por aquí. Eso es. Podré pasar por aquí, ¿no? Pues eso creo. Ups. Aquí hay un huequecito, pero no puedo pasar. Diagnostic warning. Paradox prevention protocols may not be fully implemented. Ya no hay ni subtítulos. Pero no puedo hacer mucho más. ¿Y si me llevo la casita? No sé si he hecho lo correcto, pero... Please paradox from creating any refrains. Explosive dream overload. Paradoja. ¿Qué hago? Please overload from dream explosion. Conclusion dream overcall frame. A ver. ¿Dónde estoy? ¿Y aquí qué hay? ¡Ay, qué bonito! ¡Uy! ¡Oh!
Qué engaño, parece que no hay nada. Y hay otro espacio aquí. De hecho, espérate. Están flotando las ventanas. No hay paredes. O habían y ya no. ¿What? No, venga, me estás vacilando. ¿Y esto qué? ¿La escalera? Que no es la salida. No es la salida, pero yo me pido por ahí porque se me aburra. Voy a caer ahí, ¿qué te apuestas? A no ser que salte. Y no he llegado. Rarísimo. Uy. Los cubiletes dichosos. Es súper extraño. Ay, qué bonito. A ver, ¿qué dice este señor? Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and many years ago, I had a dream. I found myself in a place where I understood that each of us begins as nothing, where everything I perceived was shaped by seeing it exactly the way I wanted to. Mira, hay otra puerta. No comprendo nada del juego, sinceramente. Que a ver, te da unas pautas, te explica un poco de que estás en ese lugar, que si son sueños, tal y cual, pero no sé. Parece que desde cierto punto la lluvia suba y desde otro punto la lluvia baje. Y justo en el horizonte se juntan las que suben con las que bajan. Onda. Mira, ¿ves? Esos sustos son innecesarios, jolines. No lo veo. Anda. Qué cabritos, qué bien lo esconden. Es que es muy bueno. Voy a ir hacia atrás, porque no me da. Ay, ay, ay. El truco. No sé muy bien qué es lo que se ve. ¿Dónde estaba antes, parece? ¿Y detrás qué hay? Es rarísimo este juego. ¿Podré subir? ¡Ah! ¿Qué susto? No. No. ¿Esto qué es? Pero a veces estoy muy lejos, pero lo he conseguido. But in white space, I also faced the greatest challenge I could imagine. Because with a lifetime of life itself behind me, and all of the weight that it carried, I realized that seeing things the way I wanted to was not as easy as it used to be. Me recuerda un poco a un juego que se llama Nico True o algo así. No, ¿para qué lo habré tocado? Y ahí, no sé qué otro juego, pero me recuerda bastante. Son de mentira. Anda. ¿Y estas son de verdad? Sí. Jolines, me está flipando bastante este juego. Porque ha ido cambiando. ¡Ay! Es que siempre he caído en la trampa. Ha ido cambiando algunas cosas. Siempre todo con la perfección, el engaño, llámalo como quieras. Uy, el alquitrán este. Verás. En algún momento haré plup.
You're well beyond dreaming now, and further out than anyone has ever come back from. But we hope that you won't get discouraged. After all, if this is a place of pure perspective, isn't it also a place where a different point of view could make anything possible? Isn't that why you came here? Qué bonito. Sí, se parece mucho a ese juego. Vale. Aquí hay un hueco. Lo sabía. Vale, ahora sí, cojo este, le pongo aquí. Este no lo voy a coger. Cojo este, le pongo aquí, continúo. 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 Lo han pensado todo al detalle. ¿Y cómo lechugas subo? Tiene que haber algo más. Creo que es un poco grande. Pero llego, que es lo importante. Vale, a ver dónde me caigo. En la primera. No. Uf. Ah, vale. ¿Qué hay en final? Uy, qué rayante. Uy. Mejor no hacer eso. Ahora entiendo lo que decían de que podía dar ataques epilépticos. Hay cosas que tienen muchos parpadeos, luces muy fuertes. Uy, qué mentira, exit, dice. El reloj y el cubo. Lo llevo en la mano. Las 7:59. Ya sigo cayendo. 8. Marca las 8. No, esta sala no me ha gustado además. My name is Dr. Glenn Pierce, and by now you may have realized that all of this has happened exactly the way it was supposed to. Oye, You see, everyone who comes to the Institute does so because they feel that they are no longer in control of something important to them. suena como un Enderman. Ah, pues mira, se puede. But, more often than not, the problem is not that the problems we face can't be solved. The problem is that we become so afraid of failure that we refuse to see our problems from a new perspective. And so, we do the same things again and again and again. And therein, of course, we find exactly the failure we were looking for. Es que tenía los ojos. Los cambios de luz. Básicamente lo que acaba de decir es que este juego es para dar una lección de si algo no te sale, no te llega, es porque, bueno, el 100% de la gente, ¿no? Porque siempre hacemos lo mismo una y otra vez y nos empecinamos en hacer algo exactamente igual en vez de abrir la mente y decir, sí, no, así, sí. Que vale, puede que sí, Your life pero will always be a struggle, and you will always eso have es decir, problems. pues siempre va a haber algo. But today, Y you no have the siempre se soluciona chance tan to see fácilmente. things differently. Even though it meant facing obstacles that seemed impossible at first, you thought outside the box, and you overcame them. Because you saw things from every angle, you understood them for what they really were. Because you kept moving forward,
no matter how far off the path you were told you were headed, or how unexpected it became, you found your way. In a few minutes, you'll be back in the real world, and some part of you will say that none of this was real. So, how could it have really meant anything? But, just like the power of perspective itself, it will have been as real as you believed it to be. All you've got to do is wake up. Lo de todo lo que dejar es despertar me suena de alguna película o una serie o algo así, esa frase. Ya se acabó. No me esperaba este final. En absoluto, la verdad. Básicamente el juego lo que han hecho es meterle ese trasfondo filosófico, lección de vida, llamémoslo así, de lo que estaba diciendo, ¿no? De no ir siempre por el mismo camino, de tomar otras alternativas, de no ser eso, cabezota con lo de siempre, ¿no? Es que siempre se ha hecho así, es que inténtalo de otra forma, de otra manera y verás que puede haber otros resultados, porque, jolín, estás tomando un camino diferente. Lo que tienes que hacer es despertar, ¿no? Es decir, venga, hazlo. Que es lo que decía también, que eso está muy bien, que se puede aplicar a todo, pero no siempre funciona igual, porque por mucho que te esfuerces en algo, por mucho que trabajes, yo por ejemplo, mira, llevo no sé cuántas horas grabando, llevo otras veces muchos días, meses o años haciendo cosas, trabajando muy duro, pero a lo mejor no consigo el resultado esperado. Que digo, pues lo voy a hacer de esta manera, pues lo voy a hacer de otra, o es que por mucho que lo cambies, si las cosas no quieren salir así es porque no salen así. Hay gente que por ejemplo, tiene el máster y carrera y son increíblemente buenos en X materia, pero no encuentran trabajo, o no encuentran trabajo de lo que están buscando, o ganan una miseria, o les va mal en otras cosas, que eso no te garantiza nada. Puedes pasarte la vida estudiando, machacándote la cabeza, siendo muy buena persona, que eso no te va a garantizar que te vayan a tratar bien, ni que te vaya a salir el trabajo de tu vida. O sea, hay que ser realistas. Modos adicionales. Saca desbloquear modos adicionales, que no sé qué es. Modo desafío, comentario del desarrollador, workshop de Somnasculpt beta. Lo cotillaré porque soy muy curiosa y me ha gustado bastante el juego. Me gusta. Quiero ver dónde estaba. Los logros, esto quiero ver. Rompe una lata de refresco. No he conseguido hacer eso porque ¿cómo se rompe una lata de refresco? No sé. Una manzana por cabeza. Eso es que le tendría que poner la manzana en la cabeza de alguien, no lo sé. Pues otra puerta, por favor. Encuentra escondite el óptico. Pues no sé si eso lo he conseguido, ¿no? Parece que sí, porque está en blanco. Seguridad contra incendios garantizada. Activa todas las alarmas contra incendios. ¿What? Sí, lo he ido haciendo. ¿Os habéis fijado? Lo he ido haciendo. ¿No las he activado todas? En serio, me han faltado. Y mira que yo lo voy a hacer por si acaso. Tenía razón. Y ves, no lo he conseguido. Me he esforzado mucho. Tenía razón en que tenía que toquetear eso, pero no lo he conseguido porque me ha faltado alguna por ahí. De las alarmas. Activa una alarma. Logro oculto, lleva tu vaso de otra parte. Fracaso, tirar basura. Eso no lo intentan. Incendios extendidos. El placer de los extintores de incendios también. Es que lo sabía, no sé por qué, pero digo, si se puede tocar es por algo. Otros dos logros ocultos. Experto en refrescos. Bébete todos los refrescos. ¿Se pueden beber? ¿Con qué botón? Despierta, completa el juego. Esto, obvio, lo completo ahora mismo. Superliminal, completa el juego en 30 minutos. Es una locura. O sea, yo he estado ahora varias horas. Es una locura en 30 minutos. A ver, eso es
porque te pones a correr y ya te sabes perfectamente qué es lo que tienes que poner en cada cosa, pero 30 minutos yo creo que no lo conseguiría ni de Blas. Y el de 1 hora, creo que tampoco. Lo he activado de forma inesperada. Enhorabuena por hacer algo. Este no lo tengo activado, pero no, porque es así, clono un objeto demasiadas veces. No le parece suficiente las veces que he clonado el reloj ese. Reconocimiento cordial, encuentra el trofeo oculto. En serio, que he encontrado varios cacharros de esos. Activa suficientes alarmas contra incendios, logro oculto, admirar reboto. Termina el juego con el comentario del desarrollador habilitado. Vale, consciente, completa todos los desafíos en el modo desafío. Contrabando, importaste un modelo 3D al juego. Pupilo de Dr. Pierce contribuye al workshop. Escultor onírico, subiste un sueño al workshop. Sueño dentro de un sueño, enfrentaste el sueño de otra persona. Eso lo voy a tener que mirar. Pero lechugas, o sea, he ido cogiendo piececitas azules de esas porque no me he visto nada. Por el amor del cielo. Bueno, personitas. Nos volveremos a ver con Superliminal porque quiero conseguir más logros. Si queréis seguir viendo esos logros que me faltan y demás, me lo decís en los comentarios. Estoy reventada. Son las 6:15 de la mañana. Pero me lo he pasado muy bien, me ha gustado mucho el juego. Dejaré mi reseña en Steam, como suelo hacer con cada juego, pero ahora sí os digo que yo le doy Siempre pongo de 1 a 5 estrellas. Le quito 1 porque me esperaba que se pudiera interactuar más, que fuese más jugable, más... Pero luego tiene el multijugador y todo eso y tienes otras opciones, con lo cual ya veremos después. Pero pronto le quito 1. Que diréis, jolines, ¿te ha gustado? Sí, pero... A ver, el tema del idioma no está en español, pero sí están los subtítulos, pero me ha gustado. No es para quitarle 1 estrella, pero para quitarle un poquito. Así, el tema de los logros y demás, al menos que me diga qué es lo que estaba recogiendo, esas piezas azules. Que me digan, pues has conseguido esto o esto es tal, no lo sé, a lo mejor voy ahora a Steam y hay otros logros aparte de los que están aquí metidos, no lo sé. Pero es una locura. Estoy cansadísima. ¿Qué más? La música me ha gustado bastante. Ha tenido puntos de tensión, puntos de relajación, sabías por dónde iba exactamente el juego. A lo mejor lo que no me gusta es que termine así, pum, de repente, ¡hala! Esto, que te deje una frase ahí como, esfuérzate y lo conseguirás, que no, por mucho que te esfuerces, no vas a conseguir las cosas. Porque no es porque sea tu culpa, ni mucho menos. Tú te puedes esforzar muchísimo, pero no conseguirlo porque a lo mejor, pues, yo sé, ejemplo, hay 200 personas que se han esforzado mucho, que son muy buenas en X materia, que trabajan de X forma y van a una entrevista de trabajo. Solo necesitan a 5 personas. Van a escoger a los que crean que se adaptan mejor a ese puesto, a los que se van a incorporar mejor o lo que sea. Y a lo mejor hay gente muy válida entre esas 200 personas, o más incluso, pero es que no se sabe. Por mucho que te hagan una prueba, por mucho que lleves un mes o un año, nunca se sabe. Así que también está bien, ¿no? que te den ese punto de vista, esa frasecita, que no te lo esperas. Ha sido muy entretenido, muy relajante, da para varias horitas, aunque yo no sé quién será el charao que solo hagan 30 minutos. Es que es una locura. Que a lo mejor lo intento y me sale, pero de verdad espero que os haya gustado mucho. Muchas gracias por haberme visto. Sed muy buenas personitas y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.